Hola, buenos días. Mi nombre es Yadira Lugo. Les doy la bienvenida a este nuevo capacitación, un sábado más, módulo de cobranza en site. Una disculpa por la demora, nos gusta iniciar muy a tiempo, pero espero ya todos tengan su cafecito ahí para poder estar bien despiertos y que pongamos mucha atención en esta capacitación, ya que para toda empresa es muy importante llevar un buen control de la cobranza, tener una cobranza oportuna, de obtener los reportes que sean para la toma de decisiones en toda empresa. Así es que los dejo con el licenciado Héctor para que pueda impartirnos este tema muy interesante y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y bienvenidos a todos al webinar Tu Cobranza al Día con Site. Es un gusto enorme que nos acompañen esta mañana de sábado 21 de mayo del 2016. Su servidor, Héctor Manuel Ramírez Martínez, y de parte de todo nuestro equipo Site, te da la más cordial bienvenida a este magno evento. A continuación, vamos a dar un inicio rápido de nuestra agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Como primer punto, introducción al módulo de cobranza. Vamos a ver qué tan interesante y en este caso forma parte medular de cualquier empresa el tener nuestra cobranza al día, ya que va a significar un importante flujo de efectivo y que nuestras finanzas estén en orden. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Pues definiendo nuestras líneas de crédito. Es decir, dependiendo de la necesidad de cada uno de nuestros clientes, podemos especificar y podemos definir una línea de crédito en base a las necesidades y adecuaciones de cada uno de ellos. Vamos a aprender cómo definir nuevos conceptos de cobranza en base a tus necesidades, cómo registrar cargos adicionales en cobranza, cómo registrar los pagos a nuestros clientes, ya sea de dos maneras, de manera individual y de manera múltiple. Una captura masiva de pagos, cómo vamos a visualizar nuestro Cardex o podríamos llamarlo de cierta manera el estado de cuenta de nuestros clientes, a cómo actualizar vencimientos en caso de ser necesarios, cómo generar nuestra póliza de cobranza. Vamos a ver generación efectiva en sus reportes, los cuales nos van a dar una introducción y nos van a dar una perspectiva y una radiografía de cómo se encuentra nuestra cobranza o nuestra cartera de clientes al momento. Y por último, una importante utilidad que recomendamos utilizar, que es la verificación de nuestros clientes, o en este caso, los saldos de nuestros clientes. Como primer punto, vamos a abordar una pequeña introducción al módulo de cobranza para tener una idea de algunas de las principales funciones de este departamento, ¿no? Como ustedes bien saben, y lo mencionaba al principio de la presentación, parte medular para llevar y manejar un buen flujo de nuestras finanzas está relacionado con nuestro departamento de cobranza. Es decir, debemos de contar con la mayor liquidez posible para estar al día y al pendiente de las deudas que contraen nuestros clientes, ¿no? Eh, al igual, al igual que debemos de definir efectivamente las distintas líneas de crédito a otorgar dependiendo de la característica específica o caso del cliente o nuestros clientes, ¿no? La herramienta o aplicación de cobranza dentro de los paquetes de Site, en este caso Site básico o Site RP, deben de ser capaces de cubrir y cumplir con los siguientes requisitos que vamos a compartir a continuación. Debemos llevar un control específico de nuestra área de cobranza en moneda nacional y moneda extranjera. Eso significa que en cualquier momento, a través de la emisión de reportes, yo pueda identificar los distintos documentos que me debe mi cliente, ya sea a través de pesos o dólares en este caso. Como punto número dos, conoce en cualquier momento el saldo de tus clientes, montos vencidos, antigüedad de saldos y cobranza en general. Es decir, a través de una consulta rápida, el sistema te pueda proporcionar una radiografía completa de cómo se encuentra nuestro estatus de cartera de clientes. Y por último, y mucho más importante, es una emisión efectiva de los reportes de cobranza, que permitan visualizar cobranza en general y saldos, ya sea también de manera general o de manera específica o por cada cuenta de cliente que manejemos, ¿no? Esa es una pequeña introducción a lo que es el módulo de cobranza, que lo que vamos a ser capaces de hacer es tener nuestra cobranza al día con Site. Lógicamente que para lograr
este objetivo o esas tres metas o parámetros de inicialización, debemos de realizar unas configuraciones previas que nos van a servir como base para establecer un mayor control de nuestras cobranzas en SAI. Es una pequeña introducción al módulo. Como lo hablábamos, como en este caso, como cualquier departamento de cobranza o línea de créditos que otorgamos a nuestros clientes, como primer parámetro debemos definir dentro del módulo de cobranza las distintas líneas de créditos que vamos a manejar con cada cliente. Es decir, ustedes pueden especificar un caso especial para cada uno de ellos, dependiendo del cliente, ya sea de su liquidez o del tamaño del cliente o la capacidad o volumen que nos consume dentro de nuestra empresa el cliente, ¿no? Es como cuando vamos a un banco, ¿no? Que de repente, en este caso, a un trabajador convencional, pues se le otorga una línea de crédito mucho más baja, por ejemplo, de 5,000, 10,000 pesos, pero a lo mejor para una empresa o para una pequeña o mediana empresa, a lo mejor ese límite de crédito o esa línea de crédito se amplía, ¿no? Lógicamente que se amplía en base al número de operaciones que tiene dicho cliente, ¿no? Aquí algo similar pasa en el módulo de cobranza de site. Debemos de definir por cada cliente en específico su respectiva línea de crédito que se le va a manejar, ¿no? Para definir esa línea de crédito, lógicamente debemos de establecerla o predeterminarla dentro de lo que es nuestro catálogo de clientes. Como podemos visualizar en la pantalla que estamos compartiendo en estos momentos, dentro del catálogo de clientes contamos con una pestaña efectiva que se llama crédito, la cual, como su nombre le indica, está relacionada precisamente con la autorización, podríamos llamarle, para definir los días de crédito que se le va a otorgar al cliente, al igual que el límite del crédito que se le va a estar autorizando, ¿no? En estos momentos voy a estar alternando el uso de la presentación con el sistema de Site Software Administrativo. En estos momentos pues, se quitó la pantalla principal y voy a compartirles directamente toda la pantalla, ¿no? Acabo de compartir en estos momentos la pantalla. Les voy a agradecer, voy a dar unos segunditos para que nos puedan confirmar vía chat que nos puedan visualizar nuevamente. En este caso, yo ya estoy, dentro de la aplicación de Site Software Administrativo, en este caso el paquete Site RP. Ahí nos están confirmando que que nos están visualizando, perdón, el paquete de Site, ¿no? Muchas gracias por la confirmación. Como lo estábamos definiendo hace unos momentos en la presentación, en este caso, para llevar un control efectivo de nuestro módulo de cobranza, parte medular es definir la línea de crédito específicamente para cada uno de nuestros clientes que vamos a manejar, ¿no? Y algunos datos adicionales que son interesantes y que me pueden servir como base para la consulta de mis reportes efectivos de cobranza, ¿no? Me voy a dirigir al menú Ventas, Clientes. Voy a colocar, por ejemplo, el cliente 115. Aquí tengo a Jorge Sánchez Cruz. Como todo mundo conocemos o todo mundo sabemos, dentro del catálogo de clientes, pues tenemos nuestras pestañas de datos generales, donde en este caso son los datos de dirección fiscal, ¿no? Me voy a dirigir específicamente a la o a la pestaña de crédito. Aquí vienen alrededor de cinco campos interesantes que me van a ayudar a cumplir con el objetivo de definir mi respectiva línea de crédito. Como primer punto, debemos de definir los días de crédito a otorgar, ya sea 10, 15, 5, un día, 20 días, 30 días, dependiendo de la necesidad y vuelvo a comentar del movimiento que tenga tu cliente, ¿no? Si es un cliente que regularmente te consume y ya, pues, por ejemplo, ya sabes cómo trabaja el cliente y que siempre te está pagando convencionalmente, entonces posteriormente tú le puedes ir aumentando su respectiva línea de crédito. De que va empezando apenas operaciones contigo, que es la primera vez que le estás dando de alta como cliente, a lo mejor puedes empezar con 10 días, 5 días o 15 días, que es el término más común, ¿no? Aquí tú defines los días de crédito que vamos a otorgarle al cliente para llevar un mejor control específico de nuestra cobranza. Pero, bueno, pero ¿de qué me sirve definir dentro de este rubro el campo de días de crédito, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más adelante
que el sistema trae validaciones interesantes, las cuales me pueden bloquear en un momento dado el poder otorgar un crédito si el cliente tiene facturas vencidas o si el cliente ya sobrepasó la línea de crédito en dinero que le otorgué, ¿no? Cualquiera de los rubros que se cumpla, automáticamente el sistema me va a bloquear las ventas a crédito de ese cliente, ¿no? Y llevar un control más específico en esas cobranzas, ¿no? Aquí puedo notar que yo le estoy definiendo para el caso de este cliente que va a tener 15 días de crédito y una línea de crédito en dinero o un límite de crédito de 5,000 pesos. Pueden visualizar el tercer campo que es saldo actual. Ese básicamente el saldo actual nos va a ir especificando rápidamente cuánto nos debe el cliente al momento de hacer esa consulta, ¿no? En este caso aquí me dice que ese cliente tiene un adeudo o me debe un saldo de 625.47. Ese dato no lo podemos editar, ¿no? Debido a, conforme vayamos agregando nuestros documentos de crédito, ese saldo se va a ir actualizando. Y también, si vamos revisando los pagos que va haciendo el cliente, ese saldo pues va a ir disminuyendo a tal grado que va a llegar a tener ceros, ¿no? Que es nuestro punto idóneo, ¿no? Nuestro punto óptimo. Adicionalmente, yo puedo contemplar o yo puedo establecer algunos otros datos que son de suma importancia, como lo son algún contacto en cobranza o el correo electrónico del contacto en cobranza al cual estamos especificando o estamos relacionando a nuestro cliente, ¿no? Los campos de recepción de facturas y pagos de facturas regularmente podemos indicar como referencia el día de la semana en el que regularmente recibe, por ejemplo, ¿cuándo recibe facturas este cliente? Aquí le voy a indicar que va a ser los días lunes y cuando paga las facturas, los días viernes, por colocar un dato de información, ¿no? Entonces, básicamente, el complementar o el estar alimentando la información de nuestra línea de crédito nos va forzosamente en este caso, a servir para llevar un mejor control de nuestra cobranza, ¿no? Aquí otro de los campos que debemos resaltar dentro de la pestaña de crédito, perdón, podemos, en un momento dado, algo que no queremos que suceda, es la suspensión del crédito, ¿no? Aquí inevitablemente, aunque le haya puesto línea de crédito de 40 días y una línea y un límite de crédito de 1 millón de pesos, si yo tengo habilitada la pestaña o el campo crédito suspendido, cada vez que el usuario intente registrar una venta a crédito con este cliente, el sistema no nos va a dejar pasar, es decir, nos va a detener, nos va a indicar que el usuario o el cliente no se le pueden otorgar o generar ventas a crédito, ¿no? Es algo que no queremos que pase, pero pues tenemos la opción dentro del sistema para poder, para poder utilizar este rubro, perdón. Algo muy importante que debo de mencionarte, estimado usuario, es que, por ejemplo, recordando que dentro del sistema podemos tener distintos usuarios, ¿no? Que son las personas los personas o perfiles que van a utilizar el sistema. A lo mejor tengo empleados de mostrador, tengo empleados de encargados de inventarios, tengo empleados que son encargados del área de compras o del área de bancos o de contabilidad. Entonces yo puedo definir en este caso, a los usuarios que son de mostrador, que puedan agregar clientes, pero más sin embargo no tengan acceso a la pestaña de crédito, ¿no? Que la pestaña de crédito aparezca inhabilitada. Esto con el objetivo, pues lógicamente, de cerrar todas las brechas y que si desea una línea de crédito, pase con la respectiva persona encargada de cobranza y defina el crédito que le va a corresponder a ese cliente, ¿no? Es algo que yo te puedo recomendar porque es muy común que de repente, pues lógicamente, si yo llego a un negocio o llego a una empresa, ¿sabes qué? Quiero que me factures tal artículo o tales servicios y automáticamente me ocupas dar de alta como cliente dentro del sistema. Pero si ya quisiera tener una línea de crédito, debo de pasar al área de cobranza, perdón, o con la persona o el dueño. ¿Para qué? Para que autorice la línea de crédito que me va a otorgar en un momento dado si me permite, en este caso, hacer ventas a crédito, ¿no? Es algo que te puede llegar a servir para tener mayor controlado y amarrado tu área de pestaña de crédito y así sobre una sola persona o dos o tres, dependiendo de la que tú le especifiques, puedan definir esas líneas de crédito, ¿no? Aquí para guardar los cambios vamos a hacer clic en el botón grabar. Algo muy importante que debemos de considerar previos al arranque o en este caso a manejar una cobranza efectiva dentro de Site, debemos de especificar nuestra sección de qué documentos deseamos mandar a cobranza. Como ustedes bien saben, regularmente
lo que es facturas de crédito, eso es por default, automáticamente se va a nuestra área de cobranza. Cada vez que registramos alguna factura, ya sea en el área de ventas, registrar ventas, eh, y ese documento es a crédito, automáticamente me lo va a arrojar o me lo va a relacionar a una cuenta por cobrar del área de cobranza. Más sin embargo, tenemos clientes que por su naturaleza dicen, no, todo lo que sea factura de contado y crédito, quiero que quede la referencia en cobranza. Entonces, podemos configurar el sistema para obtener esa configuración que tú deseas, ¿no? Aquí tengo que hacerte mucho hincapié que la configuración óptima es que únicamente las facturas de crédito se vayan al área de cobranza, ¿no? Pero más sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos varios clientes de varios rubros que dicen, no, también lo que sea factura de crédito y factura de contado o un documento de contado, que se vaya al área de cobranza, ¿no? Esa configuración la encontramos en utilerías, configuración general del sistema, pestaña de ventas. Aquí tenemos una sección, perdón, donde dice cuentas por cobrar. Aquí lo que comentábamos, mandar facturas de contado y notas a cobranza, ¿no? También otros controles importantes que debemos de tomar en consideración al momento de implementar nuestra cobranza efectiva en site son estas opciones que están habilitadas, que dice ventas. En esa sección podemos localizar en la parte inferior izquierda, hay una sección que se llama ventas a crédito. Aquí yo tengo habilitadas dos casillas, ¿no? La primera dice, detener si excede límite de crédito. Lógicamente que eso significa que si yo le otorgo una línea de crédito por 5,000 pesos y ya tiene 6 o 7 facturas que la suma de esas facturas ya rebasan o es igual al saldo que regularmente yo le especifique en mi línea de crédito, al momento de tratar de hacer una factura a ese cliente, automáticamente el sistema me va a detener y me va a bloquear la venta a crédito, indicándonos que el límite de crédito ha sido sobrepasado o ha sido vencido, ¿no? A lo mejor muchos de nuestros clientes tienen deshabilitada esta opción. Es un muy buen momento para revisar todas tus líneas de crédito, en ese caso por cada caso individual, por cada cliente en específico, y habilitar la opción de detener si excede nuestra línea o límite de crédito del cliente, ¿no? La segunda opción también es muy interesante. Detener si hay facturas vencidas, otorgando 0 días, o en este caso los días que tú especifiques, adicionales a la fecha del vencimiento. Vamos a ahondar un poquito más en esta característica, ¿no? Detener si hay facturas vencidas. ¿Qué significa? Bueno, el día de hoy o la semana pasada hice una factura por 500 pesos y el cliente tiene una línea de crédito de 1,000 pesos, por decir algo, ¿no? Ahí estamos de acuerdo que no está excediendo el límite de crédito. ¿Por qué? Porque ya tiene disponibles 500 pesos. Más sin embargo, Omar le otorgué 5 días de crédito. Si el día de hoy viene el cliente y de este caso viene, ya sabes que dame una factura a crédito y me voy a llevar esta mercancía o este material, al momento de que yo proceso ese documento, automáticamente el sistema me va a bloquear y me va a indicar, ¿sabes qué? Al cliente no se le pueden hacer facturas. ¿Por qué? Porque tiene facturas vencidas. En este caso, el sistema está validando en cualquier momento si el documento o la cuenta por cobrar de nuestra cartera está vencida, automáticamente no me va a permitir la venta la venta o la emisión de esa nueva factura de crédito, aunque tenga línea o límite de crédito en cuanto a dinero disponible, pero cuenta con facturas vencidas. Algo muy importante que debo hacerte hincapié es que para tener esta cobranza, pues de cierta manera al día, debemos de ser metódicos y debemos de establecer este control de antemano, aunque tenga línea de crédito definida. En este caso es un foco amarillo, podríamos indicar, en este caso un foco amarillo, un foco rojo, de que el cliente tiene facturas vencidas. Entonces, para invitarlo a que se ponga al corriente de su cobranza, ¿no? Adicionalmente, aquí me especifica, otorgando 0 días adicionales a la fecha del vencimiento. Es decir, volviendo al ejemplo, ¿no? La semana pasada hice esta factura, le di 5 días de crédito, el día de hoy viene y le hago una factura, pues lógicamente ya tiene 7 días de retraso, entonces por eso el sistema no va a permitir hacer la factura. Más sin embargo, si aquí yo le especifico, le capturo, ¿sabes qué? Quiero otorgar 5 días después de que se venza el documento. Es decir, se venció el día viernes, yo ya tengo 5 días adicionales. ¿Para qué? Para poder seguir expidiendo facturas a ese cliente en caso de ser necesarias, ¿no? Son los días adicionales que deseo otorgar a la fecha del vencimiento, ¿no? De igual manera, por ejemplo, si aquí tenemos una opción importante que se llama claves de autorización. Vender si excede el límite de crédito o tiene facturas vencidas, ¿no? Es decir, si se cumple alguna de esas dos opciones, nosotros tenemos manera de configurar dentro del sistema el especificar o definir una clave de autorización.
misma que va a servir como referencia de que al momento de que el usuario, en este caso la persona de mostrador o de cajas, esté haciéndole una factura de crédito, y si se cumple alguna de esas dos opciones, el sistema te va a pedir que ingreses su respectiva clave de autorización. Esa clave de autorización, lógicamente, que la debe tener una persona que sea encargada del área de cobranza. Así como cuando vamos al supermercado, una tienda de conveniencia o un autoservicio que de repente se equivocan o sabes que otorgan la venta de cierto artículo, viene una persona, en este caso un supervisor, introduce su clave y automáticamente el sistema me va a seguir dejando procesar ese documento de crédito que estoy especificando, que estoy manejando, ¿no? Lógicamente, con que se cumpla alguna de estas dos opciones. Si al vender se excede el límite de crédito o tiene facturas vencidas, lo que, lo que se cumpla primero, nos va a pedir nuestra respectiva clave de autorización, ¿no? Entonces es muy importante especificar o definir esta base para saber de antemano qué documentos de cobranza voy a considerar dentro de mi módulo de cartera de clientes, ¿no? Eso es en cuanto a la definición de la línea de crédito, especificar o irnos por cada cliente en específico en base a su volumen de compra o en base a su capacidad crediticia, las respectivas días de crédito y dinero que le vamos a otorgar para que pueda hacer o para que esté autorizado a generarle ventas a crédito, ¿no? Bien, una vez que definimos ya lo que son nuestras líneas de crédito, otro rubro importante son los conceptos que vamos a utilizar de cobranza. Bien, para, para estar un poquito más en sintonía y en este caso para que todos estemos de antemano familiarizados con lo que son los conceptos de cobranza, los conceptos de cobranza lo que nos van a permitir realizar es registrar ya sean abonos o ya sean lo que es en este caso cargos adicionales al estado de cuenta de nuestro cliente. Es decir, regularmente lo que son los conceptos de cobranza nos permite realizar es definir los distintos conceptos a manejar dentro de nuestra cobranza y como bien sabemos, los conceptos más comunes son las formas de pagos o abonos y los cargos por concepto de facturas. Sin embargo, SAI pensando en las necesidades de todos nuestros clientes, en este caso de todos los usuarios, a veces es necesario definir o agregar los movimientos en base a sus necesidades. Bien, para darnos una idea de lo que es el concepto, en este caso la definición de los conceptos de cobranza, voy a dirigirme a lo que es, en este caso, al menú cobranza, conceptos de cuentas por cobrar. Dentro de este menú puedo agregar un nuevo concepto, eliminar algún concepto que yo ya no utilice o bien modificar el nombre de algún concepto que utilice actualmente. Para yo conocer en este caso el listado completo de esos conceptos de cuentas por cobrar, voy a hacer clic en el botón, perdón, signo de interrogación, y aquí tengo toda la lista disponible de los conceptos de cobranza. Aquí básicamente podemos visualizar que tenemos los más comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un concepto de cobranza que se va a llamar aplicación de nota de crédito, pago por tarjeta de American Express, aplicaciones de anticipos, cancelación de notas de crédito, otras formas de pago son el cheque, si hubo una devolución de venta en efectivo, si es una factura la que está cargando el estado de cuenta de nuestro cliente, ganancia por tipo de cambio o ganancia cambiaria, otra tarjeta que es Mastercard, por ejemplo, tengo un concepto que se llama recibo de pago, saldo anterior y Visa. Todos estos conceptos son conceptos tanto de abonos o cargos que vamos a manejar dentro de nuestro módulo de cobranza. Yo para este ejemplo o para esta sesión de capacitación voy a definir un nuevo concepto adicional. Ese concepto lo voy a caracterizar por TR, que se va a llamar transferencia electrónica. Transferencia electrónica, ¿no? Si se fijan, ese concepto no viene por default dentro del sistema, entonces es mi necesidad crear un nuevo concepto que va a servir como base para registrar abonos, ya sea abonos o pagos parciales o totales para el cliente, ¿no? Aquí en el campo de cargo abono, para la cobranza o para cualquier sistema de cobranza, solamente hay dos tipos de movimientos, ¿no? Todo lo que se le va a abonar o pagar al cliente a favor y lo cargo, que es todo lo que se le va a, en este caso se le va a anotar que nos debe ese cliente.
Al decir esos documentos que son, podemos llamarlos cargos, regularmente siempre le cargamos, en este caso, o nos debe el cliente cuando hacemos una factura a crédito. No, sin embargo, vuelvo a repetirlo, va a haber ocasiones que, por ejemplo, ¿sabes qué? Al cliente le quiero cobrar una penalización adicional. ¿Por qué? Porque está tardando mucho en pagarme. Entonces, ustedes pueden definir un concepto en cuentas por cobrar que se llame penalización o pago de intereses. Y en este caso lo pueden clasificar como cargo y le registran posteriormente a ese cliente en específico la cantidad que se le vaya a cargar al estado de cuenta, y lógicamente que ese saldo se va a actualizar en base al saldo actual de que nos debe, ¿no? En este caso, el concepto que estoy dando de alta en estos momentos es transferencia electrónica. Aquí en referencia, con la barra espacial también puedo cambiar el valor si deseo capturar una referencia. Capturar significa, en este caso, el folio, el documento que voy a estar afectando, ¿no? Para la operación que estoy realizando. En este caso, yo sí quiero capturar una referencia. El campo de reporte, en caso de ser necesario, ustedes pueden definir un reporte personalizado, el cual consiste en que cuando yo registre un pago, en este caso por medio de transferencia electrónica, yo puedo configurar en este campo un formato, el cual va a servir como un pequeño comprobante que deseo que se imprima al momento de que yo registre algún pago bajo ese concepto que estoy definiendo. En caso de no ser necesario el poder yo imprimir ese comprobante, puedo dejar en blanco mi campo de reporte, ¿no? Siguiente folio, puedo especificar a lo mejor un folio interno o un folio consecutivo de la siguiente operación que vamos a realizar. En mi caso, yo lo voy a clasificar como TR1, voy a empezar del movimiento número 1. Permitir folios repetidos, es decir, yo puedo configurar dentro del sistema si yo puedo manejar folios repetidos al momento de estar especificando o en este caso capturando su respectiva referencia. Si le pongo permitir folios repetidos, significa que me va a poder permitir dar de alta a un mismo folio, por ejemplo, TR1 y pagué con el cliente Héctor Ramírez, y por ejemplo, TR1 tengo al cliente Fulento, en este caso Juan Pérez, ¿no? O no permitir los folios repetidos, que es lo más conveniente, ¿no? Y hago clic en el botón grabar. En este caso, ya agregué mi nuevo concepto de cuentas por cobrar, que es transferencia electrónica, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, aquí tú puedes agregar algún nuevo concepto, ya sea clasificado como un cargo o como un abono adicional. En resumen, nos permite incluir conceptos personalizados en base a tus necesidades. Ese es en cuanto a los conceptos que vamos a manejar dentro de nuestra área de cobranza. Por ejemplo, tenemos un siguiente, un siguiente rubro, que es el registrar nuestros cargos en cobranza. Aquí, en este caso, por su naturaleza, aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Lo estaba mencionando al principio que de repente que los cargos más comunes en cobranza es cuando yo genero una factura a crédito o algún documento a crédito de contado, dependiendo de la configuración que tú manejes dentro del sistema, y generes ese documento, regularmente de manera automática nos va a crear un cargo al cliente en su estado de cuenta de cliente, o en este caso en su cartera de clientes, de manera automática, ¿no? En este caso sin necesidad de registrar la factura y posteriormente registrar el cargo en cobranza, ¿no? Pero pensando en la necesidad de nuestros clientes, la ventana de realizar cargos a cuentas por cobrar es precisamente para definir aquellos registros que vamos a realizar de manera manual. Vuelvo a repetirlo, ejemplo de ellos puede ser a lo mejor una penalización, puede ser a lo mejor un cobro de intereses porque el cliente no me está considerando, no me está pagando, en este caso puntualmente, cada uno de los documentos que me debe, entonces lo voy a castigar y ocupo agregar un concepto adicional para cargarle a su estado de cuenta del, del cliente, ¿no? Que son podemos llamarle saldos en rojos, podríamos llamarlo. Entonces tenemos una importante ventaja de poder definir esos cargos en nuestra respectiva área de cobranza, ¿no? Regularmente, les voy a ser sincero, no es muy común que se utilice esta opción, pero es importante conocerla por si en un momento dado ustedes ocupan en base a sus necesidades implementar este tipo de cargos en su cobranza, ¿no?
voy a dirigirme al menú cobranza, cargos, y aquí básicamente yo puedo especificar los cargos a cuentas por cobrar. Eh, voy a visualizar qué tipos de documentos tengo. Tengo un cargo, por ejemplo, que se llama cheque devuelto, perdón, se me hacía falta hacerles mención de este concepto. De repente es muy común que un cliente, bueno, no debe ser muy común, ¿no? Pero me refiero si un cliente te paga con un cheque, a los 3 días la persona de cobranza va y lo deposita, en esos momentos se da cuenta que el banco lo rechazó, pues ya sea por falta de fondos o por alguna aclaración en su cuenta, y lógicamente cuando pasa esa penalización o ese rechazo por parte de ese cheque devuelto, te cobran una comisión bancaria. Entonces, tú también puedes cobrarle a tu cliente el motivo de ese cheque devuelto. En ese caso, cargarle la cantidad por haber hecho esa operación o esa penalización, ¿no? Entonces, ese es el principal, es la principal operación de ese concepto de cheque devuelto, ¿no? Regularmente, digo, no debe ser muy común, pero lo tenemos considerado dentro del sistema, ¿no? También por concepto de factura, vuelvo a repetirlo, cada vez que tú hagas una factura en el módulo de ventas, automáticamente se te va a crear tu cuenta por cobrar en su estado en su cartera del cliente, ¿no? Pero más sin embargo, también tenemos la alternativa, la opción de poder registrar de manera manual ese cargo, ¿no? También tengo, por ejemplo, ganancia por tipo de cambio y saldo anterior. En este caso, yo voy a hacer el ejemplo o hacer el ejercicio de colocarlo como un saldo, perdón, como un saldo anterior. ¿A qué cliente en específico? Podemos colocar el número, directamente el número de clientes si me lo sé de memoria, o bien, si no me lo sé, hago clic en el signo de interrogación y podemos hacer una búsqueda, ¿no? Lo va a colocar a Jorge Sánchez Cruz. Lo seleccionamos. Aquí el folio del documento. Voy a indicarle que es un saldo anterior. Regularmente, esta opción de saldo anterior, cuando se inicia operaciones dentro del sistema, podemos utilizarla para, en este caso, de cierta manera, grabar el saldo que vengo arrastrando de mi anterior sistema o, por ejemplo, algún saldo adicional que no esté contemplado o que no esté amparado bajo algún documento, ¿no? Aquí le voy a indicar que es la fecha del 21 de mayo del 2016 y el vencimiento le voy a dar, por ejemplo, aquí 25 de mayo para que pueda pagar ese adeudo, ¿no? Un saldo anterior de 200 pesos, perdón, con la barra espaciadora colocado en el campo de divisa, puedo indicarle si es pesos o si es dólares, ¿no? Y le voy a indicar en observaciones, saldo anterior, el mes de mm, abril del 2016, por colocar alguna referencia, ¿no? Y hago clic en el botón procesar. Aquí me indica el sistema que el cargo ha sido procesado exitosamente. De esta manera le acabo de crear una cuenta por cobrar al cliente 115, perdón, y que se cargó directamente a su estado de cuenta de cliente o de cobranza, ¿no? Eso es en cuanto a la opción de poder registrar conceptos adicionales por el detalle de cargos. Bien, ahora viene también algo muy, muy interesante, ¿no? Es el registro de pagos de nuestros clientes a través del módulo de cobranza. Aquí contamos con 3 alternativas o 3 ventanas principales para poder lograr este objetivo. En este caso nosotros lo separamos de manera individual y de manera múltiple. La primera opción para saldar ese documento es de manera individual. Es decir, a un solo cliente le voy a pagar únicamente un documento o una sola factura a través, lógicamente, que es de un solo movimiento. Ahorita vamos a ver la segunda opción, que es el registro de múltiples pagos hacia un mismo cliente. Para eso me voy a dirigir al menú Cobranza, Abonos. Voy a especificar el concepto. Voy a pagar a través de una transferencia electrónica al cliente, su servidor, Héctor Ramírez. Y en ese caso, como tercer parámetro de referencia, vamos a especificar el documento sobre el cual vamos a afectar o vamos a pagar totalmente ese documento, ya sea
pagar totalmente o pagar una parte del documento que estoy especificando. Hago clic en el signo de interrogación y de manera automática en la ventana cargo con saldos pendientes me van a estar apareciendo o visualizando todos los documentos que actualmente me debe el cliente, ¿no? Selecciono que es la factura A63 con un saldo de 1,160 pesos. El siguiente documento que voy a agregar, en este caso que se va a considerar es la transferencia, en este caso, transferencia operación número 1 del día 21 de mayo del 2016. El abono serían el importe total de mi factura de 1,160 pesos. Observaciones, pago de factura, vamos como referencia, perdón, A63. En este caso, de manera individual, estoy afectando a un solo cliente, un solo documento, un abono o un pago total de esa factura, ¿no? Hago clic en procesar y el abono ha sido procesado de manera exitosa. De esa manera he afectado correctamente, en este caso se ha actualizado correctamente el saldo del cliente y aparte el documento que ya no nos debe, ¿no? Ya que estoy afectando a un solo cliente su respectivo documento. Otra opción de registrar pagos de clientes, que es la segunda opción, es el registro múltiple de varios pagos a distintos documentos que cuente nuestro cliente. En este caso, para accesar a dicha ventana, nos vamos a dirigir al menú Cobranza, Registrar pagos de los clientes. Como primera instancia, debemos especificar la fecha sobre el cual vamos a realizar nuestro pago en este caso, registrar los múltiples pagos al cliente. Voy a indicarle que el cliente, en este caso voy a agarrar como ejemplo, Corporación de Envases de Mexicali. Voy a especificar que voy a pagar a través de un cheque con el folio del cheque a 152 y el importe del pago total del documento. Por ejemplo, aquí voy a saldar, por ejemplo, ¿sabes qué? El cliente me especificó o me emitió un documento en este caso, por 1,200 pesos, por indicar, ¿no? Me emitió un cheque por 1,200 pesos y lo vas a aplicar a alguna de las facturas que te estoy debiendo. Automáticamente, como podemos visualizar en pantalla, nos aparece en ese caso las opciones de todos los documentos que actualmente que están pendientes de pago para este cliente, en este caso para Corporación de Envases de Mexicali. Nos indica lo que es en este caso el concepto, el de la cuenta por cobrar, el folio, la fecha, el importe, el saldo actual, porque recordando que yo puedo registrar saldos parciales de cada uno de mis documentos, lo que se está abonando, la divisa, y en este caso en pesos. Si hubiera sido un documento en dólares, aquí en la pestaña de pesos, pues me va indicando la conversión en base al tipo de cambio y alguna pequeña observación o referencia que queramos especificar o capturar para el tipo para la cuenta por cobrar que estamos afectando. En este caso yo puedo indicar al sistema, ¿sabes qué? Vas a afectar la factura, la A67, en este caso la A69, no, por ejemplo aquí la A67, la A64, perdón, y ahí automáticamente ya está disponible el resto de todos los documentos saldos, ¿no? Los abonos. Aquí algo muy importante que debo de especificarte es que tú adicionalmente tú puedes indicarle al sistema. ¿Sabes qué sistema? De estos 1,200 pesos que me está realizando como cheque, 200 van a ir destinados a la factura con folio A64, con folio A65 van a ir, en este caso, abonados 500 pesos. A la otra factura van a ir abonado del resto del documento, que son los otros 500 pesos, ¿no? De manera automática, como pueden visualizar o como pueden notar, podemos especificar o podemos estar indicándole al sistema qué documentos y qué cantidad en específica le estamos abonando, ¿no? Porque esta ventana no solamente es para pagar abonos, en este caso pagos totales, sino para abonos parciales de documentos o múltiples documentos que pertenezcan al cliente en específico. Aquí les voy a ser sincero, esta ventana en este caso me presenta una radiografía más completa de todos los documentos
que me debe el cliente. Y más fácil de identificar de una manera visual el registro de esos abonos o pagos totales, ¿no? Una vez que esté listo para procesar, en ese caso, el múltiple pago de esos documentos, puedo hacer clic en el botón procesar. ¿Desea procesar los abonos? Le indico que sí. Y en estos momentos el abono o los abonos múltiples han sido procesados de manera exitosa. De esta manera, a través de una sola forma de pago que fue un cheque, distribuyo el pago de múltiples documentos relacionados al mismo cliente, ¿no? Una vez que visualizábamos la manera de cómo registrar los respectivos pagos de clientes de manera individual y de manera múltiple, vamos a ver una tercera opción que es una captura masiva de pagos, que voy a compartirles en este momento en la presentación. Esta captura masiva de pagos, como su nombre indica, eh, es una opción que te va a servir a ti, usuario site, como por ejemplo, hay empresas que tienen un departamento de cobranza múltiple y tenemos clientes los cuales el área de cobranza le da a tal persona, ¿sabes qué? El día de hoy tienes que cobrar estos 5, 10 o 20 documentos y es toda esta lista de facturas que están vencidas, o en este caso que se vencen en ese día, de diferentes clientes. El vendedor o la persona encargada de cobranza va a visitar a los clientes, va anotando, registrando los respectivos pagos que vaya recabando durante el día. Posteriormente se viene el final del día o viene en la tarde nuestro vendedor, nuestro encargado de cobranza, y posteriormente empieza a registrar o quiere registrar los abonos o los pagos totales de esos documentos. Una ventana que te puede llegar a servir a ti para utilizarla y para agilizar lógicamente el proceso de la captura de esos pagos es utilizar precisamente la captura masiva de pagos, ya que como su nombre me indica, debemos de conocer de antemano el número de factura y el total del importe que se está pagando o que se está abonando, ¿no? Esa ventana la encontramos dentro del menú cobranza, en este caso captura masiva de pagos, ¿no? Voy a registrar una serie de pagos del día 21 de mayo del 2016 a un tipo de cambio de 17.50, ¿no? En caso de que exista algún documento en dólares. Voy a saldar, por ejemplo, la factura A69, que pertenece al cliente Steel de México, SDRL, por la cantidad de 625.47. Aquí yo puedo especificar la forma de pago. Si es un cheque, me pago con el cheque, número, fuleto de tal, ¿no? El siguiente pago es, por ejemplo, la factura A67, que es de Corporación de Envases de Mexicali. Este cliente me pagó la factura o el documento, pero me lo pagó en efectivo. Y por último, voy a colocar una de las facturas que me debe Jorge Sánchez de la Vega, que fue de 928 pesos. Y, por ejemplo, fue a través de una transferencia electrónica, o en este caso me presentó el comprobante con folio, en este caso número, folio total. Aquí voy a poner de la transferencia 2 más como referencia, ¿no? De tal manera que como puedo visualizar, para utilizar esta ventana de antemano ya nos sabemos un listado completo de las facturas que vamos a saldar y como su nombre lo indica, es una captura masiva de pagos. ¿Por qué? Porque es el pago de varias facturas de distintos clientes, ¿no? La ventana adicionalmente nos presenta información relevante como lo es el total en pesos, total en dólares y el total convertido en moneda nacional en caso que hubiera existido dólares. Una vez que esté listo para procesar en los pagos de esta captura masiva, hago clic en el botón procesar. Aquí el sistema me indica que, en este caso, la factura excede el saldo. Eso significa que ese documento, como su nombre indica, cuando hicimos la afectación masiva de lo que es nuestra afectación de nuestro módulo de cobranza en el ejercicio anterior, consideramos esa factura, se le hizo un abono parcial a ese documento, ¿no? Es por eso que el sistema me presenta la alerta de que ese documento excede el saldo que estoy especificando o que estoy capturando, ¿no? De igual manera, si por error o por algún detalle yo tengo algún documento repetido al final de esta misma pantalla, el sistema no me va a aplicar el pago dos veces, sino que automáticamente nomás va a saldar el pago de un solo documento, ¿no?
Y de igual manera, la misma ventana nos va a hacer mención, perdón, que estamos considerando doblemente una misma factura. Los pagos han sido generados de manera exitosa, de tal manera que tú vas a tener la plena confianza, estimado usuario site, de que en dado caso que duplique por error alguna factura, el mismo sistema nos la va a validar y la ventana. Y de igual manera, si alguno de los documentos que estoy colocando como facturas ya tiene abonos o pagos parciales y el abono excede al pago que estoy haciendo, automáticamente también la ventana viene lista y preparada para la validación de ese tipo de detalles, ¿no? Es una ventana netamente muy sencilla de utilizar que nos va a servir en el supuesto de que yo tengo un área de cobranza que se lleva una relación de facturas de distintos clientes y al final del día regresa a nuestra empresa y captura de manera masiva el pago de las mismas. Y voy ya a cerrar la ventana, ¿no? Ya vimos las tres maneras de afectar pagos a nuestros clientes de manera individual, es decir, un cliente a un solo documento. Múltiple, un mismo cliente a distintos documentos que nos debe ese cliente. Y una tercera opción que es la captura masiva de pagos, que es captura masiva de los abonos de X facturas de distintos clientes, especificando la forma de pago y una manera más rápida de hacer la afectación de nuestra cobranza. Ahora vamos a visualizar lo que es el estado de cuenta de nuestros clientes, que es como, ahora yo le llamo el Cardex de todos los movimientos de facturas y pagos que va a ir realizando nuestro cliente durante el transcurso de nuestra cobranza y ver de una manera efectiva el comportamiento de cada uno de esos documentos, ¿no? Para consultar el estado de cuenta nos vamos a dirigir al menú cobranza, estado de cuenta. O especificar, por ejemplo, algún cliente, por ejemplo, el 111, por ejemplo, Jorge Sánchez de la Vega, y puedo visualizar que en este caso que el cliente tiene una factura o tiene un saldo de 464 pesos. De manera automática pueden visualizar en pantalla que nos presenta de una manera muy visual lo que es el campo fecha del documento o del movimiento, el concepto, el número de documento, la referencia, si es cargo, abono, la divisa y el saldo actual que me debe de ese documento. Pueden visualizar que dentro de esta pantalla yo puedo tener tres posibles nomenclaturas o lectura de los registros. El primero, todos los conceptos que se encuentren en color negro significa que ya están afectados. Me refiero a que es un saldo o una factura que ya está pagada totalmente o que está aplicada totalmente ese abono. Todos los registros que se encuentren en un color rojo, lógicamente que representan todas mis cuentas por cobrar, que están pendientes de que mi cliente me pague o me salde ese documento, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la factura A60, pues representa un cargo por la cantidad de 464 pesos y que actualmente tiene un saldo en este caso me debe toda la factura, ¿no? En caso de ser necesario, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero visualizar qué fue lo que se consideró en la factura A61. Puedo hacer doble clic o enter sobre ese registro y de manera automática tenemos acceso a revisar el concepto o los artículos que se facturaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a indicarle que quiero visualizar la factura A60. En ese caso fue un abrillantador a tal precio y el total pues, fueron 464 pesos en moneda nacional y a crédito, ¿no? Y adicionalmente tengo un pago que fue el que registré hace unos momentos, perdón, que fue un pago por transferencia electrónica afectando a la factura a 61 por la cantidad de 928 pesos, ¿no? Básicamente me va especificando todo un historial completo de todos los movimientos que hemos tenido durante ese durante el desarrollo de cartera de cliente, en este caso del cliente 111, ¿no? Adicionalmente tenemos algunas opciones interesantes como lo es ordenar nuestras cuentas por cobrar, ya sea por factura, él por ejemplo especifica por factura o bien por fecha. En este caso me visualiza lo que es el total de cargos, el total de abonos,
Lógicamente que la diferencia que va a existir entre esas dos columnas es el saldo actual que tiene nuestro cliente, en este caso 464 pesos, ¿no? Si hubiera existido algún documento en dólar, me indica el total de dólares que me debe el cliente. Adicionalmente, yo puedo, en este caso, mandar la consulta de nuestro estado de cuenta del cliente a través de Excel sin ningún problema. Por ejemplo, aquí lo voy a visualizar o lo voy a mandar a Excel en caso de ser necesario de imprimirse o bien tener la referencia del, del estado de cuenta, ¿no? Y lo puedo dar un formato o un formato personalizado. Adicionalmente, algo que debo de comentarte es que dentro del estado de cuenta del cliente contamos con una opción que juega un papel muy importante y que a la vez es muy delicada. Podemos visualizar en la parte del centro de la ventana de estado de cuenta del cliente un botón que se llama eliminar movimiento, perdón. Lo que va a hacer esa opción, estimado usuario, es que dependiendo del registro donde yo me encuentre posicionado, yo puedo eliminar un movimiento, ya sea de cargo o de abono del estado de cuenta del cliente. Aquí debo hacerte mucho hincapié que eso lo podemos configurar a través de niveles. Eso significa que a lo mejor nomás el puro dueño es el que va a tener habilitado este botón para que pueda eliminar algún movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nos ha pasado que por error de dedo o seleccionan alguna factura o algún cargo que no corresponde y lo eliminan, pues lógicamente desaparece el estado de cuenta del cliente y adicionalmente afecta o se actualiza nuestro saldo actual del mismo cliente, ¿no? Que a lo mejor podemos haber dicho, ¿sabes qué? Fíjate que me equivoqué en el pago, no era transferencia electrónica, era American Express o fue pago por tarjeta. Entonces lo que tengo que hacer en ese caso es posicionarme sobre el registro o sobre el renglón que yo quiero eliminar y hacer clic en el botón eliminar movimiento. Lo que va a hacer esta opción es que básicamente me va a quitar del listado ese abono. Por ejemplo, deseas borrar el movimiento TR2, le indico que sí, el movimiento ha sido borrado y ¿qué pasa? Vuelvo a consultar el estado de cuenta de nuestro cliente y automáticamente ya la factura se vuelve a actualizar el saldo y pues me debe nuevamente la factura a 61 por el total de 928 pesos, ¿no? Te vuelvo a repetir, el eliminar movimiento tú lo puedes delimitar o lo puedes, es una regla o es una característica que puede ser configurada por el nivel que tú requieras que esté habilitado, ¿no? Y que debemos de hacer un buen uso de ese botón, ¿no? Para beneficio de alguna corrección que desees realizar dentro del estado de cuenta del cliente. Una vez que visualizamos la opción de estado de cuenta de clientes, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en donde es el actualizar los vencimientos. Bueno, cuando visualizamos una de las primeras opciones que fue la definición de líneas de crédito, ya ven que de manera automática colocábamos, a este cliente le vamos a dar 10 días, 5 días, 20 días, 30 días. Automáticamente cuando tú generas una factura de crédito dentro de Site, automáticamente en un campo se va guardando la fecha con la que se debe en este caso la fecha de vencimiento que le corresponde a ese documento. Es decir, si hacemos una factura el día de hoy, 21 de mayo, y tiene 5 días de crédito, significa que su fecha de vencimiento, estamos hablando que sería el día 26 de mayo del 2016, ¿no? De manera automática ese dato lo va a ir almacenando el sistema, de tal manera que a través de la información de ese dato podamos generar efectivamente los reportes de cobranza y nos puedan delimitar o especificar de antemano si un cliente tiene qué documentos tiene vencidos y a cuáles no están vencidos, ¿no? Ya sea de manera de resumen y de manera individual, de manera de resumen o de manera detallada, ¿no? Para lograr ese objetivo existe lo que es el campo de fecha de vencimiento. Adicionalmente, creo que de los clientes que están conectados en estos momentos, les ha pasado en alguna vez de su vida que de repente hablo con el cliente, le cobro esa factura que está pendiente de pago y de repente nos dice, ¿sabes qué? En este caso, dame oportunidad de unas 5 días, una semana o 15 días más, te pago los documentos que están pendientes o que te tengo o que te debo, en este caso. Eh,
para que tú puedas, en este caso, tener al día tu cobranza, es importante actualizar precisamente ese vencimiento. Es que este documento, que fue una factura del 20 de mayo, que 20 de mayo del 2016, ya está vencida. Hablé con el cliente y me dijo, ¿sabes qué? Dame chance una semana o 15 días más. Entonces yo le puedo colocar o actualizar a esa factura su fecha de vencimiento. De tal manera que dentro de 15 días o la semana, en este caso que yo consulte nuevamente mi reporte de cobranza, me especifique como foco rojo de que se volvió a vencer ese documento bien o que está próximo a vencerse. Entonces, para tener a la par esos reportes, debemos de actualizar precisamente esa fecha de vencimiento, ¿no? Para actualizarla me voy a dirigir al menú cobranza, actualizar vencimientos. Por ejemplo, voy a colocar el cliente 111 y por ejemplo aquí yo tengo un documento que fue hecho con fecha del día 20 de mayo y tiene una fecha de vencimiento de 21 de, 21 de mayo. Eso es porque yo le especifiqué nomás a este cliente un solo día, un solo día de crédito. Aquí yo le puedo indicar o especificar, ¿sabes qué? Hablé con el cliente y me dice que la factura más, no dijiste que se hizo el 18 de mayo, eh, le actualice su fecha de vencimiento y que le dé de oportunidad hasta el día, por ejemplo, 25 de mayo. Aquí adicionalmente tenemos una pestaña, una columna que se llama entregada y podemos especificar que ya esa factura ha sido entregada o ha sido notificado que me debe ese documento, ¿no? Y aquí adicionalmente yo puedo actualizar el o los documentos que me debe el cliente, lógicamente, con el objetivo, vuelvo a repetir, de que al momento de que vuelva a generar un reporte dentro de una semana o 2 semanas, me siga apareciendo esos como pendientes de pago, ¿no? Y que no esté como vencido, lógicamente, para tener nuestra cobranza al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo actualicé el vencimiento, es que la factura A61 me comentó que me la va a pagar el día 25 de mayo del 2016. Hago clic en el botón procesar y el documento ha sido actualizado. Esta fecha de vencimiento se actualizó y automáticamente ya puedo, en este caso, puedo emitir nuevamente mi reporte de cobranza para ver de manera de resumen o de manera detallada qué documentos
En estos momentos acabamos de compartir nuevamente la ventana y vamos a agradecerles que nos puedan confirmar vía chat, que nos puedan visualizar nuevamente y escuchar perfectamente. Muy buen día, por favor. En este momento estamos experimentando una pequeña intermitencia. Les voy a, en este caso, a las personas que se encuentren conectadas, de favor, que nos puedan escribir vía chat. En estos momentos hemos compartido nuevamente nuestra presentación y nos puedan, en este caso, confirmar que nos puedan escuchar perfectamente. Vamos a dar unos pequeños segundos para que nos hagan esa confirmación. Muchas gracias. Aquí nos están confirmando que ya nos pueden escuchar perfectamente y que en este caso nos están visualizando nuestra presentación. Mil disculpas ahí por esa pequeña intermitencia. Lo bueno que estamos en línea, no se preocupen, ¿no? Entonces, en estos momentos estábamos hablando de la generación de nuestra póliza de cobranza, ¿no? En este caso, como lo estábamos especificando, como lo estamos visualizando, nosotros podemos indicarle la relación de pagos totales o abonos parciales de nuestros clientes que se han generado, perdón, en un día en específico, podemos indicarle o enseñarle al sistema a qué cuenta de bancos en especial debemos de mandar ese depósito, ¿no? Lógicamente, tu amigo contador o la persona encargada de cobranza, tú conoces específicamente si se trata de un pago o una transferencia de Banamex, lógicamente que vamos a afectar la cuenta de Banamex, o si se trata de una transferencia, dependiendo de la naturaleza del movimiento que estamos afectando, ¿no? Una vez que yo ya especifiqué o seleccioné el rubro de los abonos totales o parciales que hubo durante el día, hago clic en el botón generar póliza. De manera automática, como puedes notar, nos va haciendo en este caso, nos va cargando la preplantilla, perdón, de todos los asientos o anotaciones contables que estamos considerando dentro de los movimientos que hubo dentro del módulo. En este caso es mi póliza de ingresos con fecha del 21 de mayo del 2016 y de manera automática pues me va a transferir todos mis anotaciones y asientos contables. Hago clic en el botón guardar, está correcta la póliza y en estos momentos ha afectado la póliza de cobranza de manera automática. Quisimos mencionarla dentro de este webinar precisamente por la importancia de nuestros días de llevar contabilidad electrónica en Site. De esta manera tienes la plena certeza de que todos los módulos están comunicados de cierta manera y que podemos generar la póliza sin ningún inconveniente, ¿no? Ok, por ejemplo, otro de los rubros interesantes de nuestra cobranza es precisamente en nuestro tercer punto que hablamos en la introducción del módulo, que es una emisión efectiva de los reportes de cobranza que tengo, ¿no? Bien, aquí en este listado vamos a hacer mención de tres reportes muy importantes, que es como que son los reportes indispensables que deben de estar instalados dentro de tu paquete Site básico o Site RP. Bien, el primero de ellos lo localizamos dentro del módulo de cobranza, reportes. Por ejemplo, aquí tengo uno de eh, saldos 15, 30 y 45 días, ¿no? Aquí yo puedo especificar o yo puedo filtrar un cliente en específico, un rango de clientes o un rubro importante de nuestros clientes por una determinada fecha y por una determinada fecha de vencimiento de los documentos. En este caso, se supone que si yo quiero tener mi cobranza al día de entrada, yo quiero visualizar de una manera muy completa y muy vasta, podríamos llamarlo, eh, todas mis cuentas por cobrar actuales en mi módulo, ¿no? Entonces, aquí en mi caso yo voy a dejar abierto todos los filtros, ¿no? En este caso quiero que me considere todos los clientes, todos los usuarios y todas las fechas que tengo, que en este caso con los que cuento históricamente, ¿no? Hago clic en el botón imprimir, visualizo en pantalla y puedo visualizar de una manera resumen, en este caso agrupados por cliente, y me dice rápidamente,
de corporación de envases, tienes un adeudo no vencido de 11,728 pesos. De operadora Río Colorado, sí te debe 6,101, pero 6,107, perdón, pero no te debe ningún, bueno, te debe esa cantidad, pero no está vencido, ¿no? Eh, Jorge Sánchez de la Vega tiene un monto no vencido de 1,392 pesos, y así sucesivamente me va indicando directamente por cantidades cuánto me debe de manera agrupada el cliente en específico, ¿no? En este caso, aquí tenemos un cliente que está un poquito moroso, se llama Tiendas de Conveniencia Futuros, que me dice, no vencidos tienes un saldo de 5,800 pesos, pero con más de 45 días tenemos un documento que, en este caso, que un monto o uno o varios documentos que equivale a 296,96 pesos, ¿no? Nos va indicando el total precisamente de la suma de todos los documentos vencidos y no vencidos del cliente y mi cobranza en términos en general, ¿no? Algo muy importante que hablábamos en un principio es, a través de este reporte yo puedo conocer la cobranza actual que tengo detenida o que está pendiente de ser recuperada por parte de mis clientes, ¿no? Aquí ese es uno de los reportes más básicos, que es el de 15, 30 y 45 días. Adicionalmente tenemos uno más completo, que es de 30, 60 y 90 días, ¿no? Eso dependiendo si queremos ampliar o en este caso ampliar nuestra baraja o nuestro rubro de documentos a consultar, ¿no? Voy a consultar ese mismo reporte de 15, 30 y 45 días, pero de manera detallada. Me voy a dirigir a cobranza, reportes, por ejemplo, saldos a 15, 30 y 45 días de manera detallada. Como podemos visualizar, son los mismos filtros por los cuales el sistema me permite, vaya la redundancia, especificar nuestros filtros. Y, por ejemplo, vamos a hacer clic en el botón imprime para que ustedes puedan visualizar la diferencia entre a manera de resumen, que fue el anterior, y de manera detallada. Aquí, como mi nombre indica, es de manera detallada y está agrupado por cliente. Me va a decir del cliente, por ejemplo, en este caso, Pedro López, tiene un documento vencido que fue por la cantidad de 261,64. De operadora, tenemos esta factura que nos debe por 6,107,40. Tiendas de conveniencia futura, tenemos un saldo de 5,000, en este caso no vencido, de 5,800, ¿no? Pero el total que nos debe el cliente son 6,096,96. Jorge Sánchez de la Vega también tiene algunos documentos y sus respectivas facturas o cargos que hacemos en cobranza. Y por último tenemos a Jorge Sánchez Cruz, que nos debe un documento de 625 y tenemos un saldo, que fue un saldo anterior, que fue el que registramos hace unos momentos, por la cantidad de 200 pesos. Esa es la fecha de vencimiento, ojo, no es la fecha de la factura, hago la aclaración, ¿no? Por ejemplo, esta fecha, 25 de mayo del 2016, es cuando se vence ese documento. En caso de que hubiera existido algún documento que recayera de que está vencido entre 1 y 15 días, el monto o la factura se hubiera colocado en el rubro en específico, ¿no? O de 16 a 30 días, de 30 a 45 y de 45 días o más, ¿no? Aquí tenemos uno que está un poquito atrasado, que es de 296,96, que tiene más de 45 días de atrasado, que fue con fecha de vencimiento el día 21 de marzo del 2016. Mi total de cobranza igual es exactamente el mismo, que es de 27,501,83, ¿no? Aquí me dice de manera detallada del cliente y sus respectivas facturas y la fecha de vencimiento, ¿no? Adicionalmente, otro reporte que te puede llegar a servir en un momento dado para tener ese control específico que queremos, en este caso, manejar de nuestra cobranza, podemos dirigirnos a cobranza, reportes, cuentas por cobrar por cliente. Aquí de igual manera me interesa saber de manera global la cuenta por cobrar que tengo por cada uno de mis clientes, ¿no? Es algo, es algo similar al otro que consultábamos, pero aquí me va indicando eh, por documento o por cuenta por cobrar y de manera seguida de los documentos que vaya teniendo cada uno de mis clientes. Por ejemplo, aquí tengo 3 veces al cliente 113. ¿Por qué? Porque tiene 3 facturas de documentos que me debe.
el importe, el saldo actual y el importe total, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una factura que fue de 625, pero tiene un saldo de 425.47, es decir, tiene un abono parcial ese documento, ¿no? Me indica lo que es folio de la factura, cliente, nombre, la fecha, el importe original de la factura o del documento, el saldo actual, teléfono, y en este caso la atención a es si hubiéramos capturado en el catálogo de clientes el nombre de la persona con la que regularmente hacemos, hacemos tratos para el manejo de nuestra cobranza, ¿no? Por reporte efectivo, nos vamos a dirigir a cobranza, reportes, y puedo visualizar a lo mejor otro que es el de saldos a 30, 60 y 90 días, que es un rango un poco más amplio. Visualizo. Y aquí tengo, por ejemplo, el que nos aparecía en el otro reporte que fue de 45 días o más. Aquí me dice más específicamente del cliente 110 tiendas de conveniencia, la factura que se te venció el 21 de marzo del 2016 está recayendo como vencido entre 61 y 90 días. Entonces ya es un foco más que rojo para tratar de recuperar esa cobranza, ¿no? Y adicionalmente, si yo actualizo el estado en este caso, la fecha de vencimiento y lo coloco al 25 de mayo, deja de desaparecer este monto y lo coloca como no vencido, ¿no? Por eso es muy importante ser muy cuidadosos y muy metódicos al momento de definir mis fechas de vencimiento y los días de crédito que voy a otorgarle al cliente. ¿Para qué? Para yo periódicamente estar consultando esta serie de reportes y tener al día mi cobranza en SAE. Eso es en cuanto a la emisión de los reportes efectivos que podemos localizar dentro de nuestra cobranza. Eh, una de las opciones que hacemos mucho hincapié es una utilidad que se llama verificación de los saldos. La verificación de los saldos, como su nombre indica, es que es una utilidad que nos va a permitir el estar, en este caso, verificando periódicamente. Al referirme periódicamente, me estoy refiriendo al menos cada 6 meses o cada año el saldo de mi cliente. Como ustedes bien saben, estimados clientes de Site, ustedes cada vez que hacen un movimiento de este caso, que registran una factura de crédito o registran un pago total o parcial de un documento en nuestra cobranza, lógicamente que a lo mejor van a poder existir una serie de situaciones en las cuales de que, y ¿sabes qué? Al momento de estar revisando el pago de ese cliente, de repente se me apagó la computadora. O sabes qué, híjole, hubo un apagón de luz porque llovió mucho y se fue la luz en todo el edificio, ¿no? Entonces, tenemos pues lógicamente nuestra duda o tenemos de cierta manera duda que se haya aplicado correctamente ese pago, ese abono total o parcial, ¿no? Es por eso que pensando en eso, Site generó, o en este caso elaboró, una utilería de verificación de saldo de los clientes. Esta utilería lo que nos va a llegar a servir es, vuelvo a contar todos los cargos y todos los pagos que ha tenido históricamente el cliente, los vuelvo a sumarizar o los vuelvo a sumar, de tal manera que una vez que lo sume, ese es mi saldo actual del cliente y lo comparo contra el saldo que vamos almacenando dentro de nuestro catálogo de clientes. Si coinciden, está excelentemente toda nuestra cobranza, ¿no? Si no coinciden, a lo mejor en ese inter que hubo esa intermitencia, que se fue la red o que se fue la luz o un apagón o se quedó algún, o se dañó algún dispositivo o alguna computadora que no teníamos la plena certeza que se haya afectado correctamente, es un muy buen momento para, en este caso, ejecutar la utilería de verificación de saldo de nuestros clientes, ¿no? Como te vuelvo a repetir, regularmente se recomienda cada 6 meses o cada año el estarla ejecutando para visualizar o en este caso especificar que el saldo se encuentre correcto. Esa opción la encontramos dentro del menú de cobranza, verificar saldo de los clientes. Aquí tenemos algunos de los criterios por los cuales vamos a utilizar esta utilería. La primera es detectar problemas. Detectar problemas con diferencias en saldo en catálogo de clientes y detectar diferencias en saldo en documentos. Es decir, comparo yo sistema, que todos los movimientos de cargos y abonos concuerden con el saldo que venimos arrastrando dentro de nuestro catálogo de clientes y adicionalmente detectamos si hay diferencias en los saldos de nuestros documentos, ¿no? Aquí tenemos como una pequeña especificación, observación, que podemos definir
No considerar diferencias menores a 0.10 centavos, ¿no? O un peso, dependiendo sea tu, tu rubro o criterio para considerarlo, ¿no? Que de repente pueden existir diferencias. Por ejemplo de ello puede ser si es un documento en dólares y por el tipo de cambio, a lo mejor existen diferencias de centavos o algo, entonces podemos considerar una diferencia no mayor a un peso, que es normal, ¿no? Un peso, 2 pesos. Ya si nos pasamos de eso, pues ya no lo va a detectar como un problema o como que ese cliente tiene detalles, ¿no? Hago clic en el botón de detectar problemas. Este proceso puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de movimientos. Le indico que sí. Y en este caso no se encontró ningún inconveniente o ninguna intermitencia con mi catálogo completo de clientes, ¿no? Aquí de manera automática, si llegara a existir alguna intermitencia, nos va a ir colocando en esta lista el o los clientes que estén bajo ese parámetro de situación, ¿no? Que haya detectado alguna diferencia en saldo en catálogo de clientes o haya detectado diferencias en saldo de documentos, ¿no? En dado caso, si hubiera existido uno o dos clientes con alguna intermitencia, anotamos el número y el nombre del cliente y posteriormente hacemos clic en la pestaña corregir saldos, colocando lo que es el nombre del cliente, el número o el nombre, perdón. Por ejemplo, aquí estamos especificando lo que es el cliente y aquí automáticamente pues el cliente no tiene ningún error, ¿no? Vuelvo a repetirlos, es muy importante estarlo ejecutando periódicamente, al menos cada 6 meses o cada año, ¿no? Vamos para verificar que el saldo esté correcto y en orden. Bien, de esa manera hemos concluido nuestra capacitación en módulo de cobranza de site. Vuelvo a repetirte, es un muy buen momento para empezar metódicamente el utilizar correctamente tu cobranza dentro del sistema, una serie de parámetros y de candados que te van a ayudar a ti a tener una cobranza más efectiva y más recuperable, ¿no? En estos momentos vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas que pudieron haber surgido durante el desarrollo de nuestra presentación. Vamos a comentar las más importantes y te invitamos a que hagas uso de nuestra herramienta de chat. Voy a compartir nuevamente la presentación, en este caso la visualización de la presentación. Listo, ahí estoy compartiendo nuevamente la presentación, ¿no? Entonces aquí vamos a agradecerles que nos puedan apoyar con su participación y esperemos que le haya encantado esta serie de tips y consejos, perdón, para llevar una cobranza mayormente efectiva en Site. Muchas gracias por su participación. Aquí nos están comentando de que algunos de nuestros clientes que se encuentran conectados en este curso nos están indicando que algunos de ellos no cuentan con unos reportes, ¿no? Por ejemplo, los saldos a 15, 30 y 45 días o el de 30, 60 y 90 días. Les comentamos que estos reportes estarán disponibles dentro de nuestro portal de www.siteenlinea.com. O de igual manera, te vamos a agradecer que nos mandes un correo electrónico a la dirección de yadira.lugo@siteenlinea.com para que nos puedan indicar que están interesados en los reportes de cobranza y posteriormente les podamos proporcionar el link para descargarlos junto con las instrucciones de instalación. Muchas gracias por tu participación. Otra de las preguntas que nos hacen, aquí nos comenta Lucila, ¿qué reporte le podemos enviar al cliente? Bueno, Lucila, tú le puedes enviar al cliente para mantenerlo informado su estado de cuenta.
El estado de cuenta lo puedes imprimir desde Site o bien también puedes enviarlo a Excel para que puedas escribirle comentarios si así lo deseas. Esperamos esta respuesta, aclare tu duda. Si no, también tenemos nuestra página o nuestra sesión de soporte. Puedes generar los tickets en soporte, accesando a nuestra página para posteriores dudas que surjan, ya cuando empiecen a poner en práctica todos los conocimientos aquí adquiridos. De hecho, estamos poniendo en estos momentos la presentación en pantalla, donde pueden generar directamente sus órdenes de soporte para que sea de una forma más rápida, más práctica, más directa. Lo pueden hacer directamente en nuestro portal soporte.site.mx. Es tan sencillo como generar un correo electrónico. De esa forma, toda la información y tu solicitud de soporte llega directamente a nuestro departamento en un tablero que ellos tienen para poder dar seguimiento de una forma rápida a todas las dudas que nuestros clientes tienen. Es muy importante mencionarles que todos nuestros clientes que tienen su mantenimiento anual cubierto reciben soporte gratis por medio de este portal. Continuamos con los webinars. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo sábado 28 de mayo. Últimos cambios en contabilidad y nómina. Héctor nos mencionó en esta presentación, bueno, la integración de la póliza de cobranza en contabilidad. Si alguno de los asistentes aún no tiene esa integración automática, comunícate con nosotros, ya sea por medio de soporte a nuestro número 01800, a nuestro correo de ventas, para coordinarnos y ponernos de acuerdo. Pueden tener esa integración, ya que Site ERP les da esa ventaja de poder manejar la cobranza e integrarles automáticamente la póliza. En el próximo webinar también se mencionarán, bueno, los últimos cambios que se tienen en contabilidad y en nómina, tanto cambios como ventajas de mantener tu sistema actualizado. Otra de las ventajas más que les da a todos nuestros clientes de mantenimiento anual vigente. Esta va a ser la sesión número 1 del webinar, el día 28, igual que todos los sábados a las 8:45. Iniciamos con las pruebas de audio, que es la hora de Sonora, a las 10:45, hora del centro del país. Así es que considero que es una hora accesible, pero si no, háganos sus comentarios también vía correo electrónico para ver qué les parece, si continuamos los sábados, si les parece bien esta hora o tienen alguna sugerencia. Gracias por su participación. Nuestro chat está abierto, aunque veo que fue bastante clara, bastante práctica esta presentación que Héctor nos dio este sábado. Esperamos haya sido de gran utilidad, que no tengo la menor duda, ya que toda esta parte de cobranza, pues es muy importante para todas las empresas y esperamos continuar con su participación, ya que eso nos hace seguirnos preparando cada sábado para llevarles información que puede enriquecer el conocimiento y el mayor aprovechamiento del sistema Site. Site es una herramienta que les proporciona bastante información y es bastante utilidad. Vamos aprovechándola todos los que ya la tenemos en las empresas. Estamos a sus órdenes en Site. Les deseamos un excelente fin de semana y que Dios los bendiga. Buen día.